Y ya estamos en contacto con Alcira Argumedo. Alcira, muy buenos días, ¿cómo te va? Bien, bien, ¿cómo estás, Mario? ¿Cómo nos costó? La vez pasada no nos pudimos comunicar y hoy... Bueno, no, y después hubo otra fallada, pero bueno, la tercera es la vencida. La tercera es la vencida, así es. Bueno, bienvenida a La Brújula, Alcira. Bueno, muchas gracias. Ya le han dado por ahí, me parece. Sí, bueno, pero te damos la bienvenida cada vez que estés por aquí. Sí, ya estuviste por aquí y ha sido un gusto. Bueno, nosotros sabíamos que vos habías hecho todo un análisis acerca de los niveles de saqueo que hay en la Argentina, es decir, en todos los países hay alguien que se lleva un grano de maíz al bolsillo y no da cuenta del mismo, ¿verdad? Eso ocurre en todas partes. Pero en la Argentina da la impresión de que no se trata de un grano de maíz o un grano de soja, sino algo infinitamente más importante que impacta en la vida real de los argentinos. Vos has hecho un cálculo estimativo de cuánto es lo que perdemos, tanto sea por la agricultura, por lo que tiene que ver con la minería, el petróleo, comercio exterior, finanzas, etcétera. ¿Por qué no nos das un pantallazo? Así vamos de lo general a lo particular. Sí, bueno, mira, esto empieza con un estudio que hacen dos geólogos de la Universidad de Tucumán, Miguel Gianfranco y Guillermo Vergara, que analizan el barro de exportación de Minera La Lumbrera. Minera La Lumbrera jura por Dios que en su declaración jurada que exporta 3 metales. Ahora, en el barro de exportación, que como no se refinan los metales, se exportan en una especie de barro, aparecían 28 metales. Ahora, estos 25 metales no declarados que van como contrabando son incluso más valiosos que el oro, porque son las llamadas tierras raras, componentes fundamentales para productos de tecnologías de avanzada, desde computadoras y robots hasta misiles. Y con un factor adicional de alta demanda en Occidente, porque el tema es que el 90% de la producción mundial de tierras raras lo controla China. Y esto para Estados Unidos es una debilidad estratégica fundamental. Bueno, el cálculo que ellos hicieron del valor de ese contrabando es de 8.200 millones de dólares al año. Ahora, si uno toma en cuenta, esto está comprobado, digamos, si uno toma en cuenta que la Barrick Gold no es más honesta que Minera La Lumbrera, y a su vez hay evidencias de que hace contrabando de oro hacia Chile, por ejemplo, parece que es de sentido común en Neuquén saber que hay que tener 2 camiones para poder hacer el contrabando de oro a Chile, o en el aeropuerto de Plumerillo detectaron un avión cargado con contrabando de oro de la Barrick Gold rumbo a Chile. Digo, si uno analiza además, estoy hablando de la minería, ¿no? Si uno analiza además las exportaciones mineras del 2019 y 2020, y resulta que todas las mineras del país exportan solo 3 minerales. Es decir, no hay más minerales en la Argentina que esas 3 mineras. Por lo cual, digamos, de alguna manera, si vos tenés 8.200 solo de minera bajo la lumbrera, se puede estimar que el conjunto de las otras mineras, incluyendo la Barrick Gold, son otros 8.200 millones o 7.000 millones. Y ahí nomás tenés 15.000 millones de dólares solo de las mineras. A su vez tenés todo el tema de las cerealeras. Se sabe que las cerealeras tienen 2 formas principales de contrabando. Una es a través de camiones que van por tierra, y ya sea desde Salta, Bolivia, desde el litoral hacia Paraguay principalmente, y también hacia Brasil, o lanchones que van río arriba por el río Paraná. ¿Por qué? Porque en Paraguay no declaran, no pagan impuestos, digamos eso. No pagan las retenciones. Claro, se produce situaciones tales que, por ejemplo, Paraguay, el milagro es que exporta el doble de soja de lo que produce. Sí. ¿Cómo hace eso? Ni que Jesús estuviera ahí
multiplicando los panes. Y fíjate que se da una cosa que, como se frenaron camiones con contrabando en Formosa, resulta que cayeron justo, como una casualidad permanente, cayeron las exportaciones de soja desde Paraguay. Digo, este elemento, y se calcula que más o menos hay un 30% de las exportaciones de cereales, semillas, aceites, etcétera, que van por contrabando. Y la otra forma de contrabandear granos es en los barcos, viste, que tienen esos depósitos donde va el lastre. Si quieren que el barco suba un poco en su nivel, se tira lastre, si quieren que baje, se pone lastre. Bueno, en esos depósitos de lastre, en vez de agua ponen granos, y esa es otra forma de contrabando, ¿no? Y el tema es que, por eso la hidrovía hace esta cosa tan loca que es dar una vuelta y hacer 200 kilómetros más de recorrido para salir por el puerto de Montevideo y no para salir por Magdalena, que podría estar más controlado. ¿Por qué? Porque en Uruguay tenés 8 puertos francos, digamos, sin ningún control. Y esta es la gran ventaja que tiene Uruguay, que se transformó en este elemento. Con lo cual, ahí tenés otros 10.000, 12.000 millones de dólares. En el caso de las carnes, bueno, Alberto Samir, uno puede tener cualquier tipo de opinión sobre... Lo tuvimos aquí en el micrófono también. Pero de carne sabe, ¿no? Sí, de carne sabe. Bueno, él hace un cálculo muy superior al que yo estoy haciendo, pero de todas maneras es otra línea de contrabando, con lo cual, si uno analiza el conjunto y a eso le tenés en cuenta lo que es toda la pesca ilegal en la plataforma marítima o en sus límites, y estás perdiendo fácil, como mínimo, 30.000 millones de dólares por año por no controlar la hidrovía y los puertos privados. Y además, todo el mundo te dice que, por ejemplo, en febrero llegó a Alemania un cargamento de, creo que fueron 16 toneladas de cocaína en tarros de pintura. Y bueno, esos tarros de pintura y de los puertos de Argentina. Sí, entonces, claro, no solamente tenés contrabando, sino que tenés narcotráfico. Y este es el drama, creo que se sintetiza en mi querida ciudad natal de Rosario, que es la desindustrialización generó un creciente proceso de desempleo, precarización, pobreza e indigencia. Y la privatización del puerto lo volvió a transformar, como en los años 30 en la Chicago Argentina, y ahí ves las muertes diarias y el nivel de violencia que existe en ciertas áreas, ¿no? Sí, claro. Esta es la clave. Ahora, eso que vos mencionás me da pie porque quizás nos vamos por otro lugar, pero por un ratito nos vamos a ir, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Da la impresión de que la Argentina, con este modelo, digamos, que se ha venido instalando, marcha a una guerra social de baja intensidad, de la cual no tenemos mayor evidencia, porque creo yo que cumplen un papel magnífico las organizaciones sociales en la Argentina, que es un papel de contención, tanto espiritual como material en algún sentido, juntamente con la ayuda del Estado. Pero da la impresión de que hay una franja muy importante de la sociedad, siendo dentro de este paréntesis a la política, que no tiene comprensión de este fenómeno y que no busca el cambio de este modelo atroz que estamos viviendo. ¿Cómo lo ves cuando la evidencia de que estamos viviendo en un modelo de saqueo y de empobrecimiento masivo de los argentinos es tan evidente? ¿Cómo ves a esa franja de la sociedad que efectivamente da la impresión de estar conforme o mirar para otro lado? Mira, yo creo que hay, primero que hay un área que son intereses directos en este tipo de saqueo, porque son beneficiarios directos o indirectos del saqueo. Y después hay un área, te diría, de clases medias, lo que en su momento Mafalda llamaría clase media estúpida, que de alguna manera hay como una especie de mensaje de exclusión, digamos, ¿no?
La idea es que acá hay gente que sobra en este mundo. Y esta gente que sobra, si yo me pongo del lado de los beneficiados, no voy a sobrar. Entonces está alimentando una especie de racismo social en la Argentina. En otros lados es racismo contundente. Una especie de racismo social en la Argentina donde los culpables de la crisis argentina son los pobres que reciben planes sociales, no los ricos que están generando un saqueo. Y esto es un anacronismo total, porque lo que hay que tener en cuenta es que la pandemia no hizo sino detonar y profundizar la crisis del neoliberalismo, que ya se venía manifestando en todos los países de Occidente, tanto en los países centrales como en los periféricos. Vos lo tenías en Inglaterra con el Brexit, en Francia con los chalecos amarillos y las huelgas, en Alemania e Italia, donde la caída del nivel de vida alimenta movimientos profascistas o pronazis, Estados Unidos, que había vuelto al proteccionismo, y en América Latina tenía crisis en Colombia, Ecuador, Perú, Chile y Argentina. Y el tema, y esto creo que es muy significativo seguirlo, es que en la reunión de Davos de enero de este año, el capo máximo, creador del Foro Económico de Davos, que es el lugar de encuentro, el corazón del poder económico financiero occidental, acaba de sacar un libro que se llama El Gran Reinicio, The Great Reset. ¿Qué quiere decir esto? Él considera que es necesario introducir cambios profundos en la política mundial, en la economía mundial, debido a las graves falencias que tienen vinculadas con la escasez de recursos estratégicos, la creciente desigualdad, la crisis, la brecha tecnológica y la crisis climática, donde lo que él dice es que, por supuesto, da una respuesta absolutamente reaccionaria, pero los principales empresarios, los principales países y los principales organismos internacionales tienen que llegar a acuerdos para dar respuesta a esto, si no la situación puede ser catastrófica. Y esto es lo que no ven estos sectores de una especie de derecha absolutamente anacrónica, ¿no? Estos liberfachos republicanos que están repitiendo el mismo verso que nos llevó en 40 años a una crisis brutal, no solamente a nosotros, sino a todo Occidente. Este es el problema. Entonces, creo que hay un desconocimiento muy profundo, ¿no? Y también, ¿no te parece, por ejemplo, uno podría concluir que la humanidad... Habla un poquito más fuerte, Picho. Sí, uno podría concluir que la humanidad se ha extralimitado en muchos aspectos, sobre todo en el uso de los bienes naturales, ¿no? Que también hay una población creciente en el número que genera evidentemente una demanda muy significativa conforme los niveles de consumo, y también, pero si todo eso fuera cierto en algunos lugares del planeta, no resulta cierto eso básicamente en la Argentina, donde nuestra población sigue siendo muy baja por kilómetro cuadrado, ¿verdad? Sí. Y donde todavía tenemos agua, tierras fértiles en abundancia y, como hemos visto, minerales, etcétera, etcétera. Es decir, ¿no compramos a veces problemas ajenos que nosotros no tenemos y esos problemas ajenos terminan generando nuestros propios problemas? No, mira, yo creo que en parte puede ser así. Lo que sucede es que desde la dictadura militar hasta acá, y más allá de los intentos de algunos gobiernos de corregir determinados aspectos, Argentina fue sometida a un proceso de saqueo y destrucción productiva y social que no sufrió ningún país que no haya tenido una guerra en su territorio. Yo te doy datos en grandes trazos. Vos pensás que desde la dictadura hasta acá, y principalmente a instancias de Cavallo, y esto hay que tener en cuenta, Cavallo no fue un ministro argentino, Cavallo fue un hombre de los grupos económicos financieros perteneciente a los tanques de pensamiento de estos grupos económicos, que vino acá a llevar adelante determinadas estrategias fijadas por Kissinger.
Vos fijate, se destruyó el polo industrial ferroviario, el polo industrial naviero, el polo aeronáutico, fabricábamos aviones jet hace 40 años, el polo petrolero, el polo metalúrgico, fabricaciones militares, eso fue arrasado. Destruiste el Sistema Nacional de Ferrocarriles y la flota mercante y fluvial. Argentina exportaba el 95% de sus productos en barcos nacionales y ahora no llega al 5% en barcos nacionales. Todo eso generó un proceso de desarticulación, desempleo, precarización laboral y crecimiento de la pobreza. A eso agregale que eliminaste o destruiste un sistema público de educación que había dado 5 premios Nobel en ciencias y era el de mayor calidad de toda América público, incluido América Latina. A su vez pagaste 560.000 millones de dólares por una deuda que era fraudulenta y odiosa, de lo cual la mitad era la estatización de la deuda privada. Perdiste 430.000 millones de dólares más por la privatización aberrante de YPF y 220.000 millones de dólares más en concepto de fletes por la destrucción de la flota mercante, que ahora le tenés que pagar fletes a otros. Esto venía para el Estado, esos fletes. Y bueno, en términos sociales pasaste de ser la sociedad más igualitaria de América hasta 1974, con un 6% de pobreza, más igualitaria que Estados Unidos si tenés en cuenta lo que era el racismo y demás, a un 42%, que uno puede decir 50% de pobreza más 60% de tus chicos en condiciones de pobreza o indigencia, y un 3% de desempleo, a un 14%, pero si le agregás los inactivos, que son desempleados, que no buscan trabajo, entonces superás el 20 y pico %. Te quiero decir, esto ni una guerra en tu territorio. Sí, claro. Esto fue consecuencia de la política, consecuencia del debilitamiento de las oposiciones, como a partir de la dictadura militar, etcétera. Digo, esto hay que tomar conciencia, porque además parece que sos el hijo de la pavota y aquí cierro. El caso de Minera La Lumbrera. ¿Sabés quiénes son accionistas, beneficiarios de Minera La Lumbrera que te afana 8.200 millones de dólares por año? BlackRock. Sí, claro. BlackRock, que es nuestro principal acreedor. Por lo tanto, BlackRock nos viene robando o participando del robo de 8.200 millones de dólares por Minera La Lumbrera. Después, junta esa plata, te la presta y entonces tenés que pagar intereses y te aprieta el cogot. No sé si te das cuenta. Sí. Si nosotros no tenemos conciencia de que esto hay que revertirlo, no salimos nunca más, Mario. Hola, Alcira, ¿cómo estás? Daniel Labrantes te habla. Hola, Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto hablar con vos y, bueno, lamentablemente tocamos estos temas que nos entristecen tanto y nos ponen tan mal, ¿no? Porque la Argentina, la verdad, un país saqueado y destruido en los niveles que estás señalando y que nosotros coincidimos totalmente. Ahora, todo esto pasa mientras la Argentina tiene un sistema democrático, mientras se van sucediendo gobiernos, por lo menos desde el año 83 a esta parte, sí. Y ninguno de los gobiernos, digamos, todo esto se hace con complicidad del poder político, porque esto es imposible de que no sea visto desde el poder político. Sí. No lo puede, por ahí se le puede ocultar a una parte de la población, ¿sí? Pero el poder político es consciente de que esto pasa. ¿En qué punto estamos desde el punto de vista político como para parar este saqueo? Mira, yo creo que hay una gravísima crisis de la dirigencia política de la Argentina por una mediocridad bastante grande. Yo lo respeto, pero la verdad que el problema fundamental es que, y esto lo decía Perón, hacer política nacional sin tener en cuenta el contexto internacional es hacer política parroquial. Uh-huh. La Argentina hace política parroquial. No hay un análisis de cuál es el escenario internacional, que está cambiando a pasos agigantados. Toda la disputa entre
Estados Unidos y el bloque chino-ruso, Estados Unidos está perdiendo aceleradamente la disputa hegemónica frente al otro bloque en términos económicos, financieros, tecnológicos, etcétera, etcétera. Y acá se vive como si nada pasara. No siguen haciendo, no hay conciencia de la magnitud de la crisis del neoliberalismo en todo Occidente, pero vos llegás a decir Estado y parece que estuvieras mentando a la madre. Pero, Alcira, ante semejante saqueo, el pueblo argentino debería demandar de alta traición a todos los que gobernaron este país en los últimos años. ¿Es así? Ya, hay una cosa que puede ser alta traición, otra cosa es estupidez humana, otra cosa es deterioro político como secuelas de crisis, lo que puede generar una experiencia como el genocidio de la dictadura militar en una sociedad, nosotros nunca llegamos a evaluarlo en su totalidad, ¿no? Lo que significó la quiebra y la condena a cualquier intento de plantear una transformación más o menos profunda en función de una reivindicación social en gran escala. Parecía absolutamente cuestionado. Además, se dio una cosa especial, y fue que prácticamente se sale de la dictadura militar en momentos en los cuales, como consecuencia del control a partir de 1980, y un instrumento poderosísimo, como es las tecnologías de avanzada en la disputa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que además tenía, estamos hablando de 1980, ¿no?, que son todas estas tecnologías de avanzada que en el campo civil y militar tenían un potencial muy grande y que permitieron esta ofensiva neoliberal de Reagan en el 81-82, que dejó como pataleando. ¿Qué pasó? Te venía con computadoras y redes internet y vos tenías la máquina de escribir mecánica y para comunicarte tenías que escribir la carta y hasta el buzón de la esquina, ¿entendés? Entonces, esta ventaja tecnológica permitió un avance que culminó en el campo militar con la caída del muro de Berlín. A partir de ahí, todos los años 90 fueron el auge de el fin de la historia, etcétera, etcétera, hasta el 2000, o sea, tuviste 20 años o 30 años desde la dictadura militar hasta que comienzan las primeras crisis del neoliberalismo, de una hegemonía ideológica absolutamente arrasadora, que arrasó no solamente con las clases dirigentes, arrasó también con las universidades. Yo te digo que eran las ciencias sociales, con temas absolutamente distractivos. En sociología era lamentable, vos estabas hablando de la deconstrucción del sujeto y la posmodernidad y no sé qué, estaban robando hasta el apellido. Entonces, esta fue una gran contraofensiva restauradora por parte de Occidente, que hasta mediados del 2000 permitió un avance que prácticamente dejó inmovilizadas las dirigencias políticas, ¿no? Vos fíjate que todavía vos decís Estado y decís que ahora no te aparecen cuadros cretinos pero formados como caballo y te aparece un Milei o un Esper, que son dos estúpidos, pero verdaderamente esos 20, 30 años de hegemonía neoliberal cayeron en la Argentina y cayeron sobre la clase política que la dejaron trastabillando, ¿no? Ahora, Alcira, hay un sector de la clase política importante, viene del radicalismo y otra viene del peronismo, algunos del socialismo, otros de otras corrientes. Pero hubo una época donde todos, casi todas las corrientes, incluso un digamos arquetípico representante del neoliberalismo, Hayek, ni siquiera él negaba el principio de planificación. Sí. En la Argentina el peronismo se caracterizó por el primer plan quinquenal, segundo plan quinquenal, plan trienal de 1973. El propio radicalismo en el gobierno de Ilia hablaba de un plan estratégico orientativo. Y eso era, digamos, un ABC que estaba inserto en la cultura política argentina. Pero hace ya un tiempo largo que en la Argentina
no solo no hay programas electorales, sino que no hay planes integrales de gobierno. Y da la impresión de que tan malos no deben ser, porque más allá de la opinión que podamos tener sobre China, van por el 14 plan quinquenal y se han transformado en la primer potencia mundial. No, por supuesto, vos sacás. Acá lo que hay que ver es esto. Los únicos modelos exitosos. En América Latina, el único modelo exitoso que a lo largo de 14 años creció al 4.5% anual y con una inflación del 1,3% y sacando de la pobreza al 30% de la población, fue Bolivia. Uh-huh. Una economía mixta, control estatal de los recursos estratégicos de tal lado y tal otro, que es estas economías mixtas. La otra, en los mismos años en que Occidente se estaba desintegrando, China, cuyo sistema político despótico no ignoramos, uh-huh, también con un modelo económico de economía mixta, con un papel del Estado, control del sector financiero. Andá a decirle a Luisito Caputo que haga un bono a 100 años al 8% anual, ja. uh-huh. Termina colgado de la oreja en la plaza Tiananmen. Entonces, control del sector financiero, del comercio exterior, jamás permitiría una magnitud de exportación, de contrabando de estas características, de la energía, que es lo que te permite generar los recursos básicos, por supuesto de la producción tecnológica, de las universidades y el sistema educativo. ¿Por qué? Porque tiene noción de que en el marco de la nueva, te diría, de las nuevas tecnologías o de la revolución científico-tecnológica, el recurso estratégico por excelencia es el conocimiento, que es el conocimiento acumulado en instrumental inteligente y el conocimiento de quienes lo operan. Uh-huh. Entonces, como el conocimiento tiene tres fuentes principales que son un sistema educativo de alto nivel de calidad para el conjunto de la población, primario y secundario, las universidades, los sistemas científico-tecnológicos y los aprendizajes laborales. ¿Sabés cuántos graduados universitarios tiene China? Sí, 200 millones. Claro, sí, 15 millones por año, creo. 5 veces toda la población argentina de graduados universitarios. Claro. ¿Por qué? Porque la dominación occidental y de Japón sobre China, que fue siniestra a lo largo de un siglo, desde 1848 hasta 1949, tuvo como una de sus condiciones el retraso tecnológico de China a mediados del siglo XIX con la revolución industrial. Uh-huh. Y entonces ellos dijeron, acá, o sea, en 10, 15 años, China va a tener tantos graduados universitarios como toda la población norteamericana, incluyendo blancos, asiáticos, negros, latinos, inmigrantes, ilegales, etc. Claro. Sí. Se hizo un modelo mixto. Andá decirle a Minera La Lumbrera que en su declaración jurada le mande 25 metales de contrabando, y así creció. No, ahí van a tener un poco de miedo para hacer semejante maniobra. Sacó a 800 millones de personas de la pobreza. Claro. Alcira, la última que te digo, y me la manda Raúl Klicksberg. Ajá. Y Raúl dice que vos sabés sobre ingreso básico universal o renta ciudadana universal o renta universal básica, qué sé yo, como le quieras llamar. ¿Y qué opinás sobre su, digamos, ejecución en la Argentina? Mira, yo creo que es una alternativa, pero acá hay que plantearse muy claramente hacia qué modelo de sociedad vas en un momento en el cual las tecnologías tienden a reemplazar tiempo de trabajo humano. Uh-huh. No podés tener una actitud ludista como aquellos obreros dirigidos por Lut en Inglaterra, que hacia 1840 rompían las máquinas que les sacaban el trabajo. El tema no es que se reemplace el trabajo humano por tecnologías. El problema es quién controla los beneficios de ese desarrollo tecnológico y cuáles son las nuevas formas creativas del humano en sociedades totalmente diferentes
que no son rentables en términos productivos, pero sí reciben un ingreso como consecuencia de la actividad, que es una gama muy amplia de actividades creativas del humano. ¿Sabes una cosa? ¿Te acordás la tesis final del Capital? Es esa. Cuando el capital constante termina de desplazar prácticamente al capital humano. Claro. Y por eso es necesario, pase el control de la ganancia, ese es el problema. Claro. No es tanto el cómo lo repartís, sino el control de la ganancia. Y esto hay que planteárselo porque efectivamente es muy difícil frenar el desarrollo tecnológico, al menos no tener una actitud ludista, te diría de estar en contra de las máquinas. Me parece que es el tema. Bien. Que en ese momento lo tremendo fue que la ganancia quedó en manos de los dueños de ese cosa y eso generó población sobrante, migraciones y dramas, etcétera. Eso es lo que hay que evitar. Eso es lo que hay que evitar. Bueno, Alcira, te agradezco muchísimo esta participación aquí en La Brújula. Un abrazo muy grande, los extraños de cuando éramos... Bueno, en cualquier momento, cuando pase todo esto, tomamos un café. Un beso grandote. Un beso, bueno. Chao, Alcira. Bueno, hemos hablado con una socióloga, diputada nacional, amiga, Alcira Argumedo, que realmente nos ilustra sobre los grandes desafíos que tenemos por delante.